Bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Mer. Es un placer. Bienvenidos a la Universidad CEU San Pablo. Es un placer recibirles hoy en un día. No es el típico día de la semana, ni por el mes, ni por el día de la semana y por el clima, ¿verdad? Para hacer un evento, pero está claro que este evento. eh, Primero, ha conmovido a muchas personas. La presentación de este libro, desde luego, los hechos que se relatan en el libro, desde luego, han conmovido a muchas personas y tenéis muchos amigos. Y tenéis muchos amigos, Eugenio y familia. Y bueno, pues para nosotros es un placer, ¿no? Poder contribuir, ¿no? A que se difunda el mensaje que ya me has contado en los prolegómenos, Eugenio, y ya me has contado luego de algunos emails, del mensaje tan potente y tan importante que queréis transmitir con este libro y con esta serie de actos, ¿no? Que nos excede a nosotros, ¿no? Que eso está en manos de Dios y lo que queréis relatar, ¿no? Lo que ha sucedido. Bien, simplemente agradecer lógicamente a la Universidad CEU San Pablo que nos deja sus instalaciones y se fijarán en el cartel, o os fijaréis en el cartel, que ahí pone Fundación Cultural Ángel Herrera, es la imagen del que fue el primer presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, que es la institución madre, que es la institución madre del CEU, que hoy nos acoge, pero tiene una fundación a su nombre, el presidente, de la que yo soy director gerente. Bueno, mi nombre es Fernando Lostao, me he presentado. Y bueno, pues nos gusta, ¿verdad? Pues en este tipo de eventos que hacemos de anfitriones, pues bueno, pues hacer referencia a quienes somos, ¿no? Pues el don Ángel Herrera Oria, que muchos sabréis o sabrán, que acabó siendo en su etapa no laica, sino en su etapa de hombre de iglesia, pues llegó a ser el obispo de Málaga y cardenal de la Iglesia Católica. Muy bien, pues ya no voy a robar más tiempo al acto, a lo importante, a lo que han venido, simplemente por las cuestiones de orden. Yo ahora daré a agradecer mucho, por supuesto, a Eugenio, a Paloma, a María Ángeles y a Juan, vuestra presencia aquí, y a todos vosotros y a todos ustedes. Entonces, yo les voy a dar la palabra ahora a Paloma para que dé el resto de las palabras. Y luego, si hay tiempo, podemos hacer estos actos. Se suelen prolongar un poco porque no sé si tenemos que tener en cuenta, ya os lo digo a vosotros, que habría que estar fuera a las 10 menos 10, ¿vale? Entonces, puede dar tiempo porque hay personas de seguridad y tenemos que respetar los horarios. Entonces, y que también ellos tienen que irse. Entonces, si da tiempo, puede dar lugar a algunas intervenciones del público. Hay unos micrófonos, está María que los puede, lo puede ir dando las palabras. Y luego, pues, quizás haya alguien quiera Eugenio, que le firmes el libro. Entonces, bueno, pues vamos a ajustarnos un poco los horarios para que eso, sobre las 10 menos 10, 10 menos 5, estemos todo el mundo fuera. ¿De acuerdo? Pues nada, bienvenido, muchas gracias y Paloma, tú tienes la palabra para dirigir el acto. Hola a todos. Uy, esto no es como televisión, ¿eh? Buenas tardes a todos. Gracias por vuestra presencia en el aula magna del CEU, al que agradecemos que nos abra las puertas de esta casa para la presentación del libro Confía, de Eugenio Camacho. Más que un libro, un testimonio emocionante de fe y confianza en Dios. Gracias también al Comperegrinaciones por ayudar a que este libro llegue a todos los rincones de España. En primer lugar, quiero saludar a los miembros de esta mesa que van a compartir con todos nosotros esta tarde y ojalá seamos capaces de transmitir todo lo que este testimonio nos aporta como enseñanza para afrontar las dificultades de la vida a la luz de la fe. Aquí tenemos a Juan, un joven jinete que sufrió un accidente cardiovascular como el de Mer y que nos hablará cómo salió de esa dura prueba de la vida. Saludo también a María Ángeles Fontán, tía de Mer,
que nos va a hacer una semblanza personal e íntima de Mer, de su familia y de cómo ha sobrevivido a la enfermedad. Y dejo para el final a mi Eugenio Camacho, autor del libro y gran amigo, que con este testimonio ha puesto sus dones de periodista y cristiano al servicio de los demás. Ya os aviso que esto no va a ser una presentación al uso. Yo os invito a hacer ahora mismo un viaje a Jerez, como hay muchos jerezanos aquí, a imaginarnos sentados en una de esas maravillosas plazas frente a la iglesia de San Mateo o de San Miguel, o en uno de esos tabancos alrededor de una copita de Jerez, como si estuviéramos hablando con un amigo, como voy a hacer yo ahora con Eugenio. Bueno, Evo, la que has liado, y en menudo lío estoy yo también. Nosotros toda una vida hablando de nuestras cosas por las calles de Jerez, alrededor de nuestros guisitos de berza, y hoy aquí, delante de todos, compartiendo confidencias. ¿Quién nos lo iba a decir en aquella calle Horno cuando empezábamos en el periodismo los dos? Cuando me dijiste que contabas conmigo para esta presentación, la verdad que no sabía cómo hacerla, el cómo hablar de lo nuestro, de cómo un testimonio de confianza y fe en Dios me ha llegado al fondo del corazón al vivir de cerca el milagro de la curación de Mer, que está hoy aquí con nosotros, ahí. Y cómo yo he podido ayudarte, sin saberlo, a prepararte para afrontar esto. Yo no sabía cómo enfocar esta presentación tan emocionante para mí. Y me he acordado de un consejo que me diste la primera vez que yo fui a un programa de televisión hace ya muchos años. Como siempre que pasan cosas importantes en mi vida y en mi profesión, yo siempre llamo a Eugenio. Estoy muerta, voy esta noche al Gato al Agua. Y me dice Eugenio, hija Palo, habla como si no pasara nada, como si estuvieras en el salón de tu casa. Pues eso hice y debió funcionar, porque ahí sigo dando la matraca todas las semanas por televisión. Pues eso mismo voy a hacer hoy. Hablar como si estuviera con mi grupo de amigas de Jerez o de Madrid, que aquí hay muchas, en un bar, y le voy a contar que hay un libro que se titula Confía y que cuenta la historia de un hombre bueno, de un padre ejemplar, de un hombre entregado, un amigo leal en el que siempre se puede confiar y que un día, allá por el mes de julio de 2023, el reloj de la vida se le paró, al mismo tiempo que el de su hija, y que solo Dios activó a base de un masajito cardíaco en forma de oración, de confianza ciega en que solo el poder de encomendarse a Dios con perseverancia era lo único que podía devolverle a Mer con vida. Una historia que habla de ángeles que casualmente en ese instante volaban por los pasillos y las salas de urgencia de un hospital y que acogieron a Mer bajo sus alas. De sacerdotes de la infancia que se pusieron a su lado para sostenerla y sostenerlo. Don Carlos, que nos estará viendo ahora mismo desde el cielo. Una historia sobre el valor del matrimonio, la unidad de la familia, del cariño entre hermanos, de primos, abuelos, tíos, esas cosas que hoy parecen que importan tan poco. Una historia que habla de una madre, el pilar de la familia, Mercedes, discreta, prudente, el sostén en tiempos de incertidumbre. Una historia que habla de la fortaleza interior y de las debilidades ante lo desconocido, de la lucha por vivir, de la batalla contra el miedo y de las caídas ante el dolor, que habla de levantarse y de volver a ponerse en camino. Una historia de una cadena inmensa de amigos que no los dejaron nunca solos, unidos en su fe para unirse a su amigo y apuntalar su tristeza. Una historia de una ola de entusiasmo colectivo que unió a jóvenes, a mayores, a creyentes y a los que no lo son. Más de uno me decía
que le hubiera gustado creer en aquellos días. Una marejada inmensa de fe que llegó hasta el mismo Papa Francisco, hasta la JMJ de Lisboa, a todos sitios donde había un corazón dispuesto a empujar por la salvación de Mero. Una historia que habla del efecto transformador que tiene viajar hasta los lugares donde nació y vivió Jesús, de visitar Tierra Santa. Qué alegría tan inmensa haberte yo llevado allí, sin saber todo lo que iba a suponer. Gracias, Noelia. Gracias, Fray Luis, que están aquí. Una historia que habla de Emaús y de su fruto, que hoy tiene un hermano entregado a servir, a poner su testimonio al servicio de los demás. Me lo dijiste un día, Eu. Me siento obligado a compartir mi experiencia. Esto no es mío, es de todos y para todos. Una historia que también habla del periodismo, de nuestra misión evangelizadora en el mundo, de las oportunidades que tenemos para difundir los valores de la Iglesia Católica sin miedo y sin complejos. Una historia de una niña que también se preguntó, ¿y por qué yo? Y que su padre les respondía, ¿y por qué no, Mer? Una historia, Eu, que quizás tenga una segunda parte y que quizás tengas que escribir cuando nos sentemos en una de esas plazas de Jerez y tengamos que ordenar otras historias de aquellos que vieron tu libro y que por diversas experiencias de la vida también aprendieron a confiar. Os invito a todos a leer esta historia de superación, de cómo ganar la batalla de la vida, desafiando el tiempo y sus circunstancias, de la fortaleza de las convicciones, de la alegría de la fe, de la esperanza y del amor a Dios. Antes de pasar la palabra a los miembros de esta mesa, yo quiero darte las gracias en público, por tu ejemplo y tu amistad. Muchas gracias. Bueno, pues quiero darle la palabra a Juan para que él cuente su experiencia y cómo él pudo también salir de una circunstancia tan complicada de la vida. Cuando quiera. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Estoy muy agradecido y sobre todo sorprendido de que quisierais, Eugenio, contar conmigo para compartir parte de la historia que me tocó vivir a mí también hace 4 años. Con lo cual, cuando recibí aquel mensaje de Antonio González, me quedé muy impactado, que una joven también había sufrido un derrame muy parecido a lo que yo sufrí hacía nada más que 3 años desde entonces, y con lo cual agradecido. Pues a los que no me conozcáis, soy Juan Matute, deportista ecuestre, me dedico a la competición de alto rendimiento, a la doma clásica. Y en el 2020, en plena pandemia, estábamos confinados y yo estaba a caballo entrenando, como un día normal, cuando de repente un fuerte dolor de cabeza me hace empezar a marearme, a perder el campo de visión. Y de repente, gracias a Dios que estaba mi padre a pie de pista, porque empezaba a marear y me pude bajar del caballo, y conforme me bajo del caballo, de repente me desplomé. No recuerdo ni a la ambulancia, ni a la policía, ni al helicóptero que llegó a trasladarme hasta el primer hospital. La situación es que había caído en un derrame cerebral causado por una malformación arteriovenosa congénita, de nacimiento, vaya. ¿Y quién me iba a decir a mí? Un deportista sano, joven, con toda una vida por delante, con metas, con objetivos deportivos, objetivos en el mundo de la empresa, con sueños, ¿no? Con grandes sueños por cumplir. Y de repente la vida me soltó una torta y ahí estaba yo, en esa situación. 22 días estuve en coma, con lo cual recuerdo con mucho dolor también cuando Mer estuvo en su día también en el hospital.
sufriéndolo, porque os acompañé con todo mi sentimiento a la familia desde la distancia y sin conocernos. Pero fue muy emocionante cuando Mercedes también despertó y empezó su recuperación, porque yo recuerdo, me imagino que al igual que tú, Mer, la etapa de la UCI, luego pasar a planta, con muchas dudas. Los 22 días que estuve en coma en mi familia, en mi casa, no sabían si iba a volver a poder hacer mi actividad, no sabían si iba a poder volver a andar, a hablar, si me iba a quedar vegetal, si me iba a quedar hemiparésico, qué iba a ser de mí. Entonces, recuerdo con gran emoción cuando de la UCI me sacaron de la UCI y pasé a planta con todos los enfermeros, entre aplausos, entre vítores de todos los enfermeros, de todos los sanitarios de la UCI. Em, y una vez que ya entré en planta, pues fue todo el proceso de rehabilitación, que si fisioterapeutas, que si psicólogos, que si todo el cuerpo técnico sanitario, que doy gracias a Dios de que me ocurrió en España, ¿no? Porque si hubiese sido en otro país, si hubiese sido de gira de competición por cualquier otra parte del mundo, igual el resultado no hubiese sido el mismo. ¿Qué más os puedo contar? Pues una vez llegado a casa, el proceso de rehabilitación fue muy duro. Caí en depresión, caí en momentos oscuros, ¿no? De no saber si iba a poder volver a recuperar mi vida como antes del accidente. Quería tirar la toalla, quería quedarme como me quedase, ya está. O sea, ya había superado el susto, el gran susto, y pensaba pues quedarme como estaba. Y cada mañana mi madre me despertaba y me decía: Juan, tienes que hacerlo por todos aquellos que no fueron capaces de superarlo como tú has sido capaz, ¿no? O sea, tú has recibido un don, has recibido un regalo de la vida. Eh, Tienes que pelear por ti, por tu familia y por todos aquellos que no fueron capaces, ¿no? de salir adelante. Y cada mañana me levantaba y aunque en un principio no podía andar, tenía que llevarme en silla de ruedas a todas partes mi madre, pues cada mañana me hacía el esfuerzo y me levantaba y me arreglaba y íbamos al hospital. Em, Difícil, porque al final yo tenía los sueños de competir, de representar, de estar en la élite, de regresar a la élite, pero al final con esfuerzo, con dedicación, con ejemplo, ¿no? de ciertas personas que me contactaban, que me escribían, que me llamaban, fui un gran agradecido, un gran bendecido, me atrevería a decir, porque mi familia y yo hemos recibido mucho apoyo, mucho apoyo, al igual que la vuestra. Y me imagino que por lo cual también estaréis igual de agradecidos que nosotros. Y a los 3 meses de que me ocurriese, fui capaz de subirme por primera vez de nuevo al caballo. Y aunque fue un transcurso de un año hasta que acabé recuperando mi vida habitual, mi vida y mi actividad que hacía antes del 5 de mayo del 2020, pude competir en el Campeonato de España para demostrarme a mí mismo y demostrar a todo el mundo que cuando se tiene un objetivo, cuando se tiene un sueño, pues que se pueden llegar a cumplir, se pueden llegar a realizar. Aún andaba como un robot, aún andaba un poquito de aquella manera, pero fui capaz de levantarme y de representar y de competir. Hasta opté a estar en el equipo olímpico de Tokio del 2021. Se aplazaron, como ya sabéis todos, por el COVID, pero ahí estuve y estamos a nada más que a una semana de marchar para, bueno, a una semana no, a una semana del Campeonato de España 2024 en el que optaré a estar de nuevo en el equipo olímpico de París del 2024 y es mi gran sueño, heredar el escudo olímpico de mi padre y, bueno, y la estela que luego conlleve todo ello. Y nada, en relación a Mercedes, hemos tenido que batallar, hemos tenido que luchar por nosotros, por nuestra vida y también en agradecimiento, ¿no? a todos aquellos que se han volcado por nosotros, con sus oraciones, con su apoyo, con su amor. Entonces, más que nada agradecer a todos aquellos que se han preocupado por mí, que se preocuparon en su día y que de hecho aún sigo recibiendo algún que otro correo, algún que otro mensaje de gente que eres tú aquel caso del jinete que tuvo el percance, que tuvo el gran regalo. No sabes cuánto nos alegramos de verte haciendo vida normal, de verte
compitiendo y yo siempre les respondo, gloria a Dios. Siempre les respondo con el mismo mensaje. Agradecido y a ver lo que me brinda el futuro y el reto que supondrá. Así que... mm, Gracias. Si acaso quisiera hacer un comentario más en relación a mi curación. Estaba, de hecho, el mismo día que me desahuciaron en el primer hospital al que me derivaron en helicóptero, hubo unas palabras de conocimiento de una parroquia relativamente cerca de donde yo vivo, en Santo Domingo de la Calzada, que ese fue el mensaje que les dio la esperanza a mis padres de luchar y de seguir adelante con las distintas opciones que les podrían llegar a ofrecer. Unas palabras de conocimiento que hasta entonces yo, también, desde que volví a nacer, tengo 2 cumpleaños, el día de mi nacimiento y el segundo cumpleaños de mi vuelta a la vida. Yo era cristiano, pero era más bien tibio, era más bien cristiano de nacimiento, pero desde lo ocurrido he conocido una cantidad de gente de luz, de gente santa, de gente con un corazón. Y entonces, lo que os decía, en Santo Domingo de la Calzada, una parroquia en la carretera de Burgos, hubo unas palabras de conocimiento que les llegó a una amiga que está sentada ahí atrás, Anita Pérez de Nardi, Ana Pérez de Nardi, para los amigos es Ana P, Anita. em, Les llegó a mis padres en el momento perfecto, porque justo el mismo día que me desahuciaron del primer hospital, me intentaron entrar vía arteria y fracasó la operación. Y les llegó un mensaje de mi amiga que había estado conectada a una adoración online y que había sentido algo en el corazón, que esas palabras de conocimiento eran para su amigo, para mí. Y el mensaje decía que había una persona con un problema en la parte frontal de la cabeza y que el Señor la quería sanar. Y este mensaje se lo envía Anita, Ana P, a mi madre o a mi tía y les llega a mi madre el mismo día que me desahucian. Y tanto es así que de repente mi madre vio la luz. Y dijo, ya está, el Señor le quiere sanar, o sea, y el Señor no sana a medias. Entonces, todo eso les motivó a regresar al hospital desde el que me habían desahuciado y hacer la petición de que me querían trasladar al hospital donde estaba el doctor Claudio Rodríguez, un ángel de hombre. Que de hecho esta misma mañana me ha escrito porque es que tuve el último TAC, la última angiografía con contraste antes de ayer y me ha mandado esta mañana un mensaje diciéndome que estaba perfecto, que disfrutase de la vida y que el derrame había sido agua pasada. Así que con más motivo estoy aquí eufórico. Em, Pues, pues sí, tengo 2 cumpleaños, el 5 de mayo y mi día de nacimiento, porque desde entonces he conocido una comunidad, he conocido a gente santa, he conocido a gente de luz, como me gusta denominarles a mí, la gente, mis amigos bombilla. Eh, desde hacer la JMJ, adoraciones, hecho FTA, caminado, servido, he descubierto un mundo, he descubierto que hay gente con esa fe, con ese amor, esa devoción que tanto falta hoy en día, ¿no? Que es tan poco común entre los círculos, entre las amistades. Y entonces, pues agradecido desde entonces y de aquí en adelante abanderado y agradecido y yo me considero legionario de Cristo Rey. Gracias, Juan. Eres un campeón ya, ¿eh? No hace falta que hagas tanta competición, ya has ganado todo en la vida. Bueno, paso la palabra a Ángeles Fontán, la tía de Mer, que nos va a hacer una semblanza sobre Mer y cómo la familia vivió el accidente y la enfermedad de Mer. Gracias, María Ángeles. Gracias, Paloma. Bueno, lo primero quería agradeceros a todos por haber organizado casas y planes, porque sabemos que Madrid no es fácil, así que gracias por estar aquí. Quería agradecer también a Juan por tu testimonio, pero sobre todo por el mensaje que mandaste a los pocos días de caerme en coma, porque la verdad que fue un rayo de esperanza saber que tú habías sufrido lo mismo y que te habías recuperado por completo. Y la verdad que eso nos dio confianza en saber que Mer podía tener una recuperación completa y al 100%.
Gracias, Eugenio, por, como tú dices, haber sido coautor de este libro y llevar ese testimonio a tantísima gente. La verdad que cuando Eugenio me dijo que si podía compartir mesa con él, pues al principio le dije así un sí como muy rápido y conforme iban pasando los días digo, ¿en qué jardín me he metido, ¿no? ¿Quién me manda a mí? Y sobre todo, ¿qué voy a contar que no esté ya en el libro o que no se haya dicho en otras presentaciones? Además, fuimos a pasar el puente a Jerez y allí mis hermanas empezaron, ay, ya sabes de qué vas a hablar, tal, y yo, no lo sé todavía, con lo cual la presión aumentaba, ¿no? Y otra vez, en plan, ¿y yo para qué me he metido en este jardín, ¿no? Pero la verdad que cuando leáis el libro vais a ser capaces de trasladaros a Jerez y de vivir cómo vivió nuestra familia esos momentos, ¿no? Porque está escrito de tal manera que, primero, te lo lees de una sentada y dos, no quieres perderte ninguna de las diosidades que van sucediendo, ¿no? Pero de todos esos días, a mí la verdad que me gustaría transmitiros cómo se vive una tragedia de este tipo, cómo la familia se vuelve un pilar fundamental y sobre todo el ejemplo de unos padres. No lo digo porque sea mi hermana, porque sea mi cuñado, pero fueron un ejemplo, ¿no? Recuerdo ese día, la verdad, como si fuera ayer. Estábamos en Madrid, nos quedaba poco tiempo ya para irnos a Jerez a disfrutar de las vacaciones. Subíamos de la piscina, estábamos preparando la cena y de pronto, pues mi hermana Mercedes manda un audio al grupo que tenemos de hermanas y pone, oye, pues estoy en el hospital con Mer porque le dolía la cabeza, la hemos traído al hospital, ha empezado a vomitar y le van a hacer unas pruebas para ver qué es lo que tiene, ¿no? Pues yo la verdad que tampoco le di mucha importancia. Dije, bueno, pues han pasado el día entero en la playa, pues yo qué sé, le habrá dado un corte de digestión, le habrá dado una insolación, o sea, la verdad que no, que tampoco le di muchas más vueltas, ¿no? Pero Mercedes, mi hermana, en ese audio también nos pedía una cosa, ¿no? Nos decía, no le digáis nada a mamá hasta que no sepamos lo que Mer tiene para no preocuparla. Porque es que mi madre tiene 14 hijos únicos, 48 nietos únicos y 1000 problemas únicos que son el resultado de todos los problemas que tenemos cada uno de nosotros. Y cuando echas la vista atrás, ¿no? Pues dices, joder, como mi hermana encima de estar ahí sufriendo fue capaz de pensar, ¿no? Y de ponerse los zapatos de mi madre y decir, bueno, le voy a evitar cualquier sufrimiento hasta que sepamos realmente qué es lo que pasa, ¿no? No sé si fueron 5, 10, 15 o 20 minutos, cuando llega ya otro mensaje de WhatsApp, esta vez ya al grupo de todos los hermanos. No era Mercedes la que hablaba, era un Eugenio con la voz entrecortada y que apenas terminaba la frase y que nos daba el mazazo de nuestra vida, ¿no? Nos decía que Mer había tenido un derrame cerebral masivo, una hemorragia cerebral masiva y que la iban a llevar a Cádiz, pero que los médicos no sabían si iba a aguantar que la intubaran, ¿no? Pues nada, y terminaba el audio casi sin terminarlo diciendo que por favor que rezáramos. Yo la verdad que si soy sincera no recé, o sea, no, el primer impacto no fue rezar, la primera pregunta fue ¿otra vez a esta familia? O sea, ¿otra vez a nosotros? Y ya luego en bucle no me salía ningún tipo de oración, la verdad, pero solamente me salía cúrala, que no se muera, no te la lleves. Yo creo que cada uno se encomendó a quien pudo o a quien supo. Yo me encomendé a mi padre, que falleció hace 3 años y que creo que se fue derechito al cielo, porque si no se fue él, pues los que estamos aquí apaga y vámonos. Y yo le pedía, ¿no? Le decía, mira, tú estás ahí bien, no te hace falta nadie a tu lado, ninguno de los que estamos aquí, al menos de momento. Así que cumple tu misión, que es interceder por este milagro y sálvala, ¿no? Y es algo que la verdad que le sigo pidiendo a día de hoy, porque en 2023 él intercedió por el milagro de que Mer se curara al 100% y ahora tiene que interceder por otro milagro, que es que nuestra hermana Ana supere el cáncer que tiene. Y como aquí nos ha reunido la fe y la oración, pues pido que la metáis en vuestras oraciones. La verdad que no soy capaz de expresar cómo fue esa noche, una noche en la que no hubo noticias hasta las 7 de la mañana del día siguiente, pero la verdad que todo el mundo, desde la distancia, pues transmitían unión y serenidad. La unión es algo a lo que estamos muy acostumbrados en mi familia, porque somos una piña,
pero la serenidad, la verdad, que es una cualidad que solo tienen algunos de nuestros hermanos. El resto no la tenemos, entre las cuales me incluyo, obviamente. Pero bueno, la verdad es que no podías estar de otra manera, ¿no? Cuando veías el ejemplo de cómo estaban ellos, ¿no? De cómo estaban Mercedes y Eugenio. Cuando leí el borrador, el 25 de diciembre, el día de Navidad, que Eugenio ya lo había terminado, se lo había dado a uno de mis hermanos para que en teoría lo corrigiera, no tuvo que corregir, yo creo que ni siquiera una coma, me dijo, ¿lo quieres leer? Y yo me envalentoné y le dije, ah, sí, pues venga, déjamelo. Y a mí la verdad que hubo una frase que se me quedó clavada y que pues define a la perfección cómo es mi hermana Mercedes y cómo se tomó las cosas, ¿no? El libro decía, cuando nos dieron la noticia, Mercedes, mi mujer, empezó a llorar serenamente y manteniendo la compostura. Y la verdad que yo en mi cabeza automáticamente me la imaginé, ellos iban a salir a una fiesta y me la imaginé perfecta, elegante, guapísima, de punta en blanco, como hasta ahora, y sacando un Kleenex discretamente de su bolso, ¿no? Y poniéndose a llorar sin que nadie se diera cuenta, ¿no? No perdió la calma en ningún momento, no perdió la fe, y solo cuando Mer sale del coma, veníamos de Cádiz del hospital y fuimos a su casa, hablando, la verdad que no recuerdo bien el tema, ella dice, yo es que la verdad que, pues sí, me confié y me abandoné porque dije, bueno, pues ya está, se me va y lo tengo que aceptar. Y ella lo asemejaba a cuando perdió a su hija Blanca en la playa, que se le perdió por más de 3 horas, y después de tantas horas buscándolo dijo, pues ya está, ¿no? O sea, la he perdido, pues no puedo hacer nada más. Luego ella decía, obviamente eso lo piensas en el momento, ahora en frío le llega a pasar algo y no sé qué hubiera pasado, ¿no? Pero ella se abandonó y confió, ¿no? Dijo, pues ya está, esto es lo que me ha tocado, ¿no? Que es lo mismo que la verdad que vivió Eugenio, porque cuando yo fui por primera vez a verlos, llegamos de Madrid, soltamos las maletas en casa de mi madre, me fui a verlos, mis hermanos que estaban allí me dijeron, están en Cádiz, o sea que si te vas a esperar en el coche porque todavía no han llegado. Digo, bueno, pues prefiero esperar en el coche porque me quedo más tranquila. Entonces mi hermana Manena me llevó, estuvimos hablando en el coche y cuando ellos llegaron, se bajaron, nosotras nos bajamos, nos dimos un abrazo y yo la verdad que me quedé petrificada de pie y ahora qué les digo. Eugenio me miró y me dijo, mira, ya está, esto es lo que hay, estamos en las manos de Dios y ya me despido de mi hija 2 veces. Yo la verdad que miré al suelo, no por nada, sino porque más que nada para tragarme las lágrimas, porque dije, pues sí, ellos no lloran, tampoco. Y le dije, pues sí, pues es que lo único que nos queda es rezar. La verdad que me fui de allí peor de lo que había llegado, porque el mazazo de tener enfrente a tu cuñado y que te diga que se ha despedido de su hija ya 2 veces, pues te parte. Me fui con un dolor muy grande, pero me fui tranquila. Perdón, que hablo mucho. Pero la verdad que es que hace falta vivirlo y vivirlo de cerca para transmitir cómo de verdad Mercedes y Eugenio pues, fueron un ejemplo de abandonarse en Dios, de pensar que esto algo bueno tenía que traer y que estaban en sus manos, ¿no? Que ellos desde aquí pues poco más podían hacer que rezar, ¿no? Hubo días malos, por supuesto, diría que los primeros sobre todo, pero bueno, también hubo tiempo para las bromas y para los buenos momentos y para la risa, ¿no? Entonces, claro, viendo la confianza que ellos transmitían, decías, es que yo no puedo no confiar, porque si ellos, que son los padres, están con confianza ciega de que esto va a ir bien, pues yo me sumo al carro, ¿no? En uno de los testimonios y en muchas de las conversaciones que ha habido a lo largo de todo este tiempo, ha habido muchas evidencias de esa serenidad y de ese abandono y confianza en Dios, ¿no? O sea, los médicos y el personal sanitario que los asistió cuando llegaron al hospital de Jerez y ya les dijeron lo que tenían, se quedaron como en shock, ¿no? Dijeron, o sea, ¿estos padres de verdad han entendido lo que le estamos diciendo? ¿Estos padres han entendido que le estamos diciendo que su hija de 20 años se puede morir en 20 minutos si no llega a Cádiz? Porque es que, claro, o sea, están como si le hubiéramos dicho, no sé, que tiene cualquier otra cosa, ¿no?
Y la verdad que es que lo piensas y solo un puñado de personas que están cerca de Dios, solo un puñado de privilegiados que tienen la fe, son capaces de reaccionar así. La oleada de oraciones, de estampas, de gente que ofreció su dolor, gente que no conocíamos, que decía que rezaba por Mer, gente por supuesto súper cercana, amigos, familiares, primos que igual hacía que no veíamos 1000 siglos, ¿no? Y que todos te decían, fue abrumador. Y en medio de todo eso, pues estaba Mer, ajena a todo el revuelo que Dios había montado a través de ella. Y es que Mer tiene la suerte de tener una gran familia, en el sentido amplio de la palabra. Eugenio solamente tiene una hermana, su hermana Miriam, que junto a su marido Juan han sido pilar fundamental en toda esta historia. Y por parte de madre, pues sumamos casi 80, o sea que esa es la suerte de Mer, ¿no? Y es que Mer a día de hoy puede presumir de dos grandes cosas que no están muy de moda, la verdad. Una, la familia, esa que tanta gente se empeña en destruir hoy día. Y dos, pues la fe y la confianza en Dios, ¿no? Eso que parece que está relegado a gente de otras generaciones. Y es que la historia de Mer pues, ha vuelto a poner en pie dos cosas fundamentales, ¿no? Que sin la familia nada se puede, que cada uno somos indispensables e insustituibles, y que sin ellos las penas serían peores y las alegrías mucho menos sonoras, ¿no? Y dos, que la cruz que Dios pone encima de cada uno de nosotros, por mucho que nos parezca que no vamos a salir, por mucho que nos parezca que tiene fijación con una familia en concreto, o por mucho que parezca que nos ahoga, que hay que confiar, que detrás de cada cruz pues siempre se sacan cosas buenas, ¿no? La cruz de Mer, la cruz que esta familia ha vivido, ha traído muchas cosas buenas. Ha traído unos padres que son un ejemplo de confianza y fe en Dios, unos hermanos que en una edad muy difícil fueron apoyo fundamental de sus padres y por supuesto de Mer, que donde la familia era una piña, pues se consolidara todavía más, que mucha gente que jamás había rezado lo hiciera por primera vez por ella y por el cariño que le tenían a sus padres y a toda la familia, que miles de personas confiaran, porque la cadena de oración rezando por Mer llegó a todas partes, y que este testimonio pues haya llegado a mucha gente, ¿no? Y sobre todo que Mer es el ejemplo real de que los milagros existen. Porque no fue providencial que el malestar llegara a la hora que llegó, porque fue providencial que sus padres decidieran llevarla al hospital, porque no fue casualidad el equipo médico que allí se encontraron, porque no fue fortuito el golpe que tuvo esa camilla para hacer que el drenaje de la segunda operación funcionara, y porque no fue cosa del azar que sus padres estuvieran preparados para recibir semejante mazazo. Fueron los planes de Dios y el plan de Dios está sentado hoy aquí en primera fila, está sentada en primera fila, recuperada casi al 100%. Gracias, Mer. Bueno, María Ángeles, qué testimonio tan bonito, tan profundo y sobre todo tan en primera fila. Bueno, ahora doy la palabra a Eugenio, a ver qué nos cuenta después de este testimonio tan impresionante de su cuñada. Pues nada, que aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, que es contar esto, esta historia de Dios, esta historia que no es nuestra, esta historia en la que no tenemos más mérito que abandonarnos, que no es fácil, pero también nos sostiene Él, ¿no? Nos sostuvo en todo momento. Gracias a la Universidad San Pablo CEU por abrirnos de par en par las puertas y darnos este salón de actos que a mí me daba tanto miedo cuando lo vi. Digo, bueno, esto se va a quedar enorme, pero estoy absolutamente impresionado de la respuesta. Os agradezco muchísimo que estéis con nosotros acompañándonos en un acto tan especial, tan de Dios y tan humano también, ¿no? Gracias a la Fundación Herrera Oria, gracias al Con Peregrinaciones, todo empezó en Tierra Santa. Ahora iré con ello, todo empezó en Tierra Santa, Noelia, Fray Luis, María Belén,
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Paloma, muchísimas gracias. ¿Quién mejor que tú para venir a presentar el libro Testimonio en Madrid y que tú fueras la que llevase todo eso, ¿no? Por amistad, por capacidad profesional, por fe. Bueno, tienes muchas cualidades que te adornan y que te convierten en una persona absolutamente fundamental en un acto como el de hoy. Juan, ¿por qué pensamos en ti? Pues porque es que eres uno de los cirineos que Dios nos puso en el camino para llevar esta pesada cruz. El día de la segunda operación de Mer, a las 48 horas de la primera, nos llegó un vídeo de alguien al que no conocíamos. Era de Juan y nos tranquilizó tanto, fue tan providencial el momento en el que llegó. Estábamos esperando que los médicos confirmasen esa segunda intervención para que intentaran bajar la presión intracraneal que podría producir la muerte de nuestra hija. Fue tan providencial ese vídeo, ese mensaje, ese contenido, esas palabras de esperanza, de fe. ¿Cuánto sufrí los padres? Decías. ¿Cuánto sufrí los padres? Tú bien lo sabías. Por tus padres, ¿no? Por tu familia. Aquí también presentes. También, por cierto. Lale es María Ángeles. La pequeña, bueno, la pequeña porque no tocó hacer la última, pero es tan ejemplar en tanto. Esos mensajes que nos intercambiamos, esos vídeos de Mer en TikTok, sin Mer, no pongas esa cara, esos vídeos en TikTok de Mer, bueno, nos daban la vida, ¿no? Porque ansiábamos que esa Mer volviera lo antes posible, lo que no sabíamos que iba a volver tan pronto. Increíblemente tan pronto, ¿no? Y tan bien y tan recuperada. En este punto en el que yo empiezo a hablar, los expertos en esto de las presentaciones del libro dicen, oye, no vayas a hablar demasiado del libro que después no lo compran. Yo no vengo aquí a vender un libro. Yo vengo a abrirme en canal, a dar gracias a Dios, a compartir con vosotros que hemos sido testigos directos de su amor infinito, que ni intuíamos en esa mínima parte en la que nos ha acariciado, porque no somos conscientes del amor absoluto de Dios, porque eso es imposible, ¿no? Pero solamente esa caricia, que es lo que resume todo lo que hemos vivido esta historia, es una caricia de Dios, nos hace ser testigos del amor infinito de Dios. Algo maravilloso. Esto empieza en Tierra Santa. Yo me atrevería a decir que empieza hace 25 años. Dios me empieza a preparar hace 25 años para todo esto. Hace 25 años conozco a Mercedes, mi mujer, la persona sin la cual esto no hubiera sido posible. Esa entereza, esa fe, bueno, me la dio ella. Porque yo hace 25 años dejé de practicar mi fe. Yo soy de una familia cristiana, católica, practicante, familias de las de antes, ¿no? Una tradición vivida, con una buena formación, pero llego a la universidad, sales de casa, empiezas a trabajar y, bueno, hay etapas en la vida en las que piensas, aquí que hay mucha gente joven, en la que piensas que Dios realmente tampoco te hace tanta falta. ¿Para qué? Obligarte de a misa media hora, confesar de vez en cuando, era un poco una lata, ¿no? Y yo dejé de practicar, me dejé de ir a la misa y estaba alejado de Dios. No me fui, pero no estaba realmente, ¿no? Y en esas apareció Met en mi vida. Y con ella, pues, nuevamente el acercamiento a la práctica de la fe, asistir a misa, frecuentar los sacramentos, acercarme a Dios a través de
sacerdotes del Opus Dei. Empecé a frecuentar uno de sus centros y, bueno, retomé mi vida de fe y me hizo mucho bien, porque me puso de nuevo la base, lo realmente importante, ¿no?, en la vida. Nos casamos, vinieron los hijos, primero Mer, Íñigo, Blanca, Eugenia, una vida normal, ¿no? Pero ya Dios me estaba preparando, ¿no? Ya Dios me estaba preparando. Y hace año y medio, en Tierra Santa, pues resulta que Paloma me dice, oye, hay un viaje inaugural de una agencia de viajes, Halcón Peregrinaciones, de mi amiga Noelia, que, bueno, hace una primera peregrinación y le gustaría que fueran personas también de comunicación. Entonces, hoy hay una posibilidad de que vengas con Mercedes, tu mujer, a Tierra Santa. O sea, maravilloso, ni nos lo pensamos, ¿no? Qué maravilla. Lo que no sabía era que ese apretón de clavijas al final era preparatorio para lo que era, ¿no? Porque fue providencial ese viaje, ese ser testigo del quinto evangelio de la mano de Fray Luis, además. Qué maravilla ir a Tierra Santa de manos de Fray Luis aquí presente. Es, de verdad, un tesoro que nos trajimos y un testimonio de fe impresionante, impresionante. ¿Cuántas veces me he vuelto a ver en Getsemaní durante estos meses, ¿no?, en ese abandono, en la voluntad del Padre? ¿Cuántas veces le he dicho al Padre, Padre, no me hagas esto, aleja de mí este cáliz, aunque al final no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya? El abandono, qué difícil es abandonarse, porque nos abandonamos con la boca pequeñita, ¿no? Esto de, sí, en ti confío, pero espérate, hay un límite, ¿no? O sea, mi hija no, mi hija no. El abandono real es el abandono de una ejaculatoria que me enseñó una prima mía, Blanca. Si tú lo quieres, Señor, yo lo quiero. Aunque sea lo más duro que te puede ocurrir en la vida. En el umbral del dolor no hay nada peor. Nada peor. Le vimos las orejas al lobo. Le vimos las orejas al lobo. En Tierra Santa no solamente tuve presente esos escenarios históricos, pero también de fe, ¿no? En Tierra Santa también coincidí con un catalán de 1,90 de estatura, Pep Borrell, que es ya un hermano para mí, y los dos montados en una duna en el desierto de Wadi Rum, en Jordania, donde se grabó Lawrence de Arabia, me pregunta, oye, Eugenio, ¿tú has hecho el retiro de Maús? Mira, no, pero llevan años personas muy queridas, muy cercanas, diciéndome, oye, da este paso porque te va a venir muy bien. Pero, no, oye, pues hazles caso, no lo piensen más, es una pasada. Y ahí se prendió la mecha. Y mi mujer y yo, meses después, hicimos el retiro de Maús. Y Mer antes hizo el de Fetá. En el retiro de Fetá, Mer salió con una palabra que comentábamos mucho. Y me dice, papá, me vengo con una palabra a la que no paro de darte vueltas. Confía. Confía. Nunca tenemos que dejar de confiar. ¿Cómo me agarré a esa palabra en estos días, en esos días tan inciertos? Confía. Yo en el retiro de Maús, por increíble que parezca, le pedí al Señor que pusiera a prueba mi fe. Se pasó 3 pueblos, pero puso a prueba nuestra fe. El 22 de julio, lo que era un verano estupendo, de vacaciones ya nuestros hijos, después de un curso duro de estudios,
nosotros estábamos ya con la reserva ya encendida y ya con las fuerzas justas, deseando que llegase el mes de agosto. Teníamos planes muy familiares. Mer iba a hacer la JMJ de Lisboa, la parroquia de La Salle, y nosotros íbamos a recoger luego en Lisboa a nuestros hijos y a nuestros sobrinos también. Íbamos a pasar unas vacaciones muy familiares en el norte de Portugal. Estábamos deseando, ¿no?, que llegasen esas fechas. Pero los planes de Dios eran otros. Eran otros. El 22 de julio, después de un día de playa estupendo, Mer de repente está en casa preparándose para ir a un concierto junto con Blanca, su hermana, la que se perdió la playa. Y es que nos ganamos para sustos, ¿eh? Y de repente empieza a quejarse de un dolor de cabeza. Providencialmente, mi mujer y yo estábamos en casa, nos estábamos preparando para ir a una cena en casa de un amigo que celebraba su cumpleaños en Lebrija, una media hora de Jerez. Y íbamos a aprovechar, íbamos a dejar a las niñas en el concierto, después seguíamos nosotros para Lebrija, ¿no? Digo providencialmente porque si ese dolor de cabeza, que al principio no nos alertó, pero que fue aumentando en intensidad, se produce en cualquier otro momento, ese mismo día, a mediodía, en la playa, al día siguiente, el momento en el que pudimos reaccionar como reaccionamos, con esa celeridad que fue fundamental, era ese. Es que no había otro. El milagro de que Mer esté aquí, yo no puedo probar de que médicamente haya sido un milagro. No podemos probarlo. Pero todo lo que ha rodeado todo esto sí lo es. La providencia ha estado presente en todo momento. Y esta historia de Dios es perfecta, de principio a fin, porque es de Él. Aunque aquí ponga Eugenio Camacho, esto es un libro escrito al dictado, tal cual fueron sucediéndose los diferentes episodios, ¿no? En ese fuerte dolor de cabeza nos alertó y fuimos al hospital, pero claro, no pensábamos que el diagnóstico que nos dieron apenas una hora después, ¿no? Salió nos llamaron por megafonía familiares de Mercedes Camacho. Vamos para la puerta de urgencias y sale una doctora con el pelo blanco, liso, bata blanca. Doctora María José Vila, jefa de neurología del Hospital de Jerez, y con el rostro muy serio nos dice que lamenta comentarnos que su hija lo que ha sufrido es una hemorragia cerebral masiva. Su estado es muy crítico. No sabemos si podemos seguir, no sabemos si podemos estabilizarla porque el deterioro está siendo muy importante en muy poco espacio de tiempo. Es un sangrado enorme en una chica tan joven y no sabemos si va a aguantarlo. Así tal cual. En una hora te cambia la vida total. Esa seguridad ficticia que todos perseguimos, que todos queremos, es ficticia. No es real. Mire, era una niña sana, 20 años, joven, alegre, sin ningún tipo de episodio anterior que nos hiciera sospechar nada, y en una hora la vida nos estaba poniendo frente a un suceso absolutamente inesperado e indeseado. Nuestra hija se moría. Y con esa noticia nos fuimos a una salita de espera, informamos a nuestros hijos de la situación y como no teníamos otra cosa que hacer, pusimos a todo el mundo a rezar. Esas redes sociales que a veces denostamos, en este caso fueron una herramienta poderosísima. El poder de la oración, sabíamos del poder de la oración, ¿no? Pero cuando esto te cae encima, es impresionante el poder sanador de la oración. Una cadena de oración que se nos fue de las manos, que alcanzó a decenas de miles de personas en horas. En mi cuenta de Instagram, el hashtag Rezando por Mer tenía un impacto de 1 millón, más de 1 millón de visualizaciones o de impresiones. Esto se disparó, ¿no?
Y esa cadena de oración hizo, entre otras cosas, que Dios nos sostuviera y que esos médicos que nos explicaban y se preguntaban, se miraban unos a otros diciendo, ¿alguien ha informado a estos padres del estado de su hija? Porque no es normal esa serenidad que están mostrando. Eso no era mérito nuestro. Dios nos estaba sosteniendo gracias a la oración de miles de personas. El poder de la oración es absolutamente increíble. Entramos en la sala donde Mer habían conseguido intubarla, pero esto no había hecho más que empezar. Mer estaba ya en coma. Iban a intentar el traslado hasta el hospital de Cádiz, donde después de muchas peleas, la médico intensivista que la atendió peleó con todo lo que humanamente pudo por Mer, porque Virginia, la intensivista que atendió a Mer, es madre de 4 hijos y vio en Mer a una hija suya y dio todo lo que pudo. También fue providencial que Virginia estuviera de guardia ese penúltimo fin de semana del mes de julio con la mitad de la plantilla del hospital de vacaciones. Peleó todo lo que pudo y más para que el Hospital Puerta del Mar aceptara el traslado de Mer para poder intervenirla, porque el primer TAC no arrojaba absolutamente nada que pudieran hacer los médicos. Un segundo TAC con contraste ya dio una pequeña luz, una posible malformación congénita, una malformación arteriovenosa que había precipitado un aneurisma cerebral y que había producido ese sangrado. Era el hilo del que podían intentar tirar los médicos en Cádiz y ordenaron el traslado. Bueno, ahora ha quedado lo complicado que es el traslado, media hora en ese estado de deterioro, de esa inestabilidad, media hora de ambulancia, era poco más o menos que un riesgo necesario que había que asumir, ¿no? Nos mandaron por delante a su madre y a mí, no cabíamos en la ambulancia y nos mandaron por delante en nuestro coche. Yo no sé cómo pudimos llegar a Cádiz conduciendo. Bueno, sí lo sé. Algo nos sostenía. Algo nos sostenía. Por el camino miramos por el espejo del retrovisor, esperando ver una ambulancia, no veíamos nada. En el silencio, en el coche, yo le decía a mi mujer, convencido además, Mer, esto es una prueba de Dios. Estoy convencido que es una prueba de Dios. Hay que estar a la altura. Hay que estar. Dios nos pide estar a la altura en el momento más complicado seguramente de nuestra vida. Señor, en ti confío, algo nos sostenía. Llegamos a Cádiz y en Cádiz aparcamos al lado del hospital. Imposible aparcar en Cádiz. El sábado penúltimo del mes de julio, a 150 metros de la playa, en el entorno del hospital, ahí no se puede aparcar, están los parking llenos. Llegamos en un estado de tensión importante y el ángel custodio nos había reservado un aparcamiento a 50 metros de la puerta de urgencia. Llegamos al hospital, ahí no había llegado nadie, empezaron a llegar familiares, mi hermana, mi suegra, mis cuñados, algunos primos hermanos que son como hermanos, 2 amigos, Jaime y Álvaro, algunos amigos de Mer, por aquí Fernanda. Pero la ambulancia no llegaba. Y pasaban los minutos y la ambulancia no llegaba. Y por dentro nos moríamos. Porque las dudas eran de todo tipo. ¿Habrá salido la ambulancia? ¿Mer seguirá con vida? ¿Mer? ¿Habrá parado por el camino? ¿Habrán tenido que regresar? No llegaba la ambulancia. 40 minutos tardaron en llegar. Porque había que estabilizarla ante ese traslado tan difícil, ¿no? Mer llegó en ambulancia, la subieron a la tercera planta del Hospital Puerta del Mar. Nos entrevistamos con los neurocirujanos, nos dijeron que había que operar ya a vida o muerte, así de claro, a vida o muerte, que las posibilidades de que saliera con vida no eran muchas, pero que tenían que intentarlo, y que tampoco sabían decirnos que
en caso de salir adelante, con qué secuelas. El pronóstico era terrible, ¿no? Era tremendo, ¿no? Pero seguíamos serenos, increíblemente serenos, no me lo explico, increíblemente serenos. Algo nos sostenía. En el momento que salimos de hablar con los médicos, a los que le pedimos, por cierto, si podían avisar al capellán para el acta de moción, nos dijeron que, bueno, a esa hora el capellán eran ya casi las 12 de la noche, el capellán no se encontraba en el hospital, que iban a intentar localizarlo, ¿no? Al salir de la reunión con los neurocirujanos, un cartel llamó mi atención. Coordinación de trasplantes. Tal era el grado de asimilación de la gravedad de nuestra hija que le dije a mi mujer, si Mer no sobrevive a esto, se va a ir salvando un montón de vidas. Porque esto, si al final era la voluntad de Dios, esto tenía que servir para algo. Y lo vimos claro, así de crudo, así de duro, pero así de real, tal cual. Nos fuimos a la capilla, muchos de los Fontán, y también gente de mi familia, llenamos la capilla. Los médicos nos habían hecho que la operación podía durar 4 horas, 6 horas, 8 horas, que cuanto más durara mejor, pero que la mala noticia sería una llamada al poco tiempo, ¿no?, de comenzar la intervención. En el primer misterio del Rosario, en la capilla, suena mi teléfono móvil. Era un número que no conocía, un número de Cádiz. Era el teléfono del hospital. Ahí sentí que perdía a Mer. Ahí sentí que la perdía. Fueron segundos. Cogí el teléfono y rápidamente una voz al otro lado me tranquilizó. No, tranquilos, no ha ocurrido nada. Simplemente para la anestesia queremos saber el peso y la talla de Mer. Pero el susto todavía me dura y cuando lo recuerdo es tremendo, ¿no? Permanecimos la noche entera en oración. La familia empujó de manera increíble. Los que estaban y los que no estaban a través de la oración, nunca sabremos con qué fe rezó la familia, pero lo podemos intuir por los frutos de personas que no conocíamos, que pasaron la noche en vela por una chica que no conocían. ¿Cómo de situaciones tan crudas puede sacar Dios lo mejor de las personas? Esas oraciones nos sostuvieron durante esa larga madrugada interminable, porque humanamente no podíamos haberlo soportado. Humanamente no podíamos. Pero algo nos sostenía: el poder de la oración y la fe. A las 6 de la mañana, poco antes de las 6 de la mañana, sin noticias de nada, no nos informaban, no nos decían nada, pero bueno, suponíamos que la cosa iba bien porque se estaba dilatando el tiempo de la operación. A las 6 de la mañana le digo a Mer, digo, vamos a subir y preguntamos, ¿no?, que alguien nos informe a ver cómo va todo. Subimos a la tercera planta, estaba todo apagado. Un cartel de quirófanos en una puerta con un pasillo y una luz al fondo, pensábamos que seguían interviniendo, ¿no? Estuvimos así 1 hora y media más. Yo dando vueltas por el pasillo, arriba y abajo, como un león enjaulado. Mercedes, mi mujer, agotada física y psíquicamente en una silla, esperando con la tranquilidad que le caracteriza, ¿no? Y en eso que aparece un sacerdote con un alzacuellos, y yo intuyo que es el capellán, el padre Edward, colombiano. Padre, somos los padres de la chica. Ah, ¿son ustedes los padres de la chica? Creo que ha salido todo bien, ¿no? ¿Cómo que ha salido bien? No, espérense que me voy a asegurar. Entro un momentito y salgo enseguida. Salí a los 2 minutos con la noticia de que nuestra hija había sido intervenida a las 4:30 de la madrugada. Desde las 5 se encontraba descansando ya, coma, en el box número 5 de la UCI B del Puerto del Mar de Cádiz, pero no nos habían avisado. Se les había pasado
avisarnos, bueno, descuidos que tiene uno, ¿no? Esas 2 horas extras de sufrimiento de más no la olvidaremos nunca, y eso me imagino que para la parcelita de arriba contará. Pero los médicos habían cumplido con su deber de salvar esa primera bola de partido de nuestra hija, ¿no? Al día siguiente eran las elecciones, ya nos habíamos olvidado de las elecciones y de todo, ¿no? Lógicamente. Y por la tarde estuvimos hablando con los médicos que intervinieron a MER, les pedimos que fuesen claros, que fuesen directos, que nos hablaran de posibles complicaciones, que nos hablaran de posibles secuelas. Bueno, unos periodistas les salen las preguntas detrás de las orejas, ¿no? Y las noticias no eran buenas. Las complicaciones podían ser miles en la UCI, ¿no? Pero nos dijeron dos frases importantes. La primera, la ausencia de noticias en estos casos es la mejor noticia. Y armaros de paciencia porque esto es largo. Las 48 horas primeras son absolutamente clave. Y vaya si iban a serlo, porque 24 horas después unos picos de tensión intracraneal alertaron a los médicos, con tratamiento cedía, pero a las 48 horas ya no había medicación que aliviara esos picos de tensión y estaban valorando los médicos volver a intervenir a Mercedes. En ese momento recibimos el vídeo de Juan Matute, al que no conocíamos. Y estos cirineos que te pone Dios para llevar la cruz son una auténtica maravilla. Porque ha habido muchos actores y muchos protagonistas de esta historia que nos han hecho más llevadero este camino, ¿no? Intervienen AMER esa misma tarde, pero el drenaje que le colocan externo no acaba de funcionar. Hay que dar tiempo. A las 2 horas nos llaman y nos dicen que en el traslado de la cama de MER para hacerle un TAC, para ver cómo iba todo, le habían dado un golpe sin querer a la cama y había empezado a funcionar el drenaje. 25 de julio, Santiago Apóstol, patrón de España. Ya empezamos con las fechas. Después de esa intervención, todo MER empieza más o menos a estabilizarse y, bueno, más o menos seguía en la UCI. Llegábamos a casa por la noche agotados, temerosos de que pudiera sonar el móvil en cualquier momento. Le pedíamos a Dios que no lo hiciera, pero algo nos sostenía en todo momento. No dejó de sostenernos nunca. Llegamos el 30 de julio y mi cuñada, en una visita a la UCI, nos comenta que ha tenido un sueño con su padre, mi suegro, el santo de mi suegro, que se había sentado al borde de la cama, le había mirado sonriente y le había dicho: hija, ya queda menos. El día siguiente, 31 de julio, San Ignacio de Loyola, santo de nuestro hijo Íñigo, salía la expedición en la que MER debía haber ido a Lisboa, a la JMJ. Le mandamos unas líneas muy cariñosas a los compañeros de MER, bueno, deseándoles que se llenaran de Dios, que pidieran por los enfermos, especialmente por nuestra hija, ¿no? Cuando el autocar de esa expedición está a punto de llegar a Lisboa, MER despierta del coma. MER abre los ojos. Y está por aquí Paloma Zuleta, Fernanda Camacho, que pueden dar fe de la fiesta de la que se montó, ¿eh? ¿Estáis por ahí? ¿Levantáis la mano para que os vea? Ahí están. En el libro aparece el testimonio de Paloma Zuleta describiendo cómo fue exactamente todo, ¿no? Los gritos, los llantos, la risa. Bueno, otro regalo de Dios. MER despierta del coma y el 5 de agosto, antes, el 2 de agosto recibimos una fotografía del Papa Francisco bendiciendo una imagen de MER en el vuelo que le trasladaba desde Roma hasta Lisboa.
esto no puede salir mal, ya no puede salir mal. Sobre todo cuando días después el Papa vuelve a bendecir a Mer con una videollamada que hace Blanca, mi prima, que estaba en Lisboa, y que en el intercambio de Papa móvil, al Papa le da el móvil, el Papa ve el móvil, ve a Mer en la cama y la bendice. O sea, esto no puede salir mal. 5 de agosto, festividad de la Virgen de las Nieves, santo de Blanca, nuestra hija, Mer recibe el alta de la UCI y la pasan a planta. Y 5 días después estábamos en casa. 3 semanas habían pasado del peor pronóstico posible. Muy poco tiempo, muy poco tiempo. Hemos sido conscientes luego de esto y de muchas más cosas, ¿no? Porque metidos en el túnel es complicado, ¿no? Es demasiada tensión, ¿no? Demasiada carga emocional. Pero hemos sido conscientes posteriormente, es que todo ha sido muy rápido. Estamos en casa y recibimos la noticia de que el padre de una de las mejores amigas de Mer, Belén, que es médico, había coincidido en la UCI con la médico que atendió a Mer, la doctora Virginia Pérez Madueño, y le había preguntado si quería conocer a los padres de Mer, y ella dice, me encantaría. Estaba informada a través de las redes sociales que cumplieron una función maravillosa de la evolución, pero querían conocernos, ¿no? Lo que no contaba Virginia es que mes y medio después de todo esto, íbamos a llegar al hospital acompañados de Mer, que entraba por su propio pie, sonriendo, y a Virginia se le cayeron 2 lagrimones. Una médico intensivista que está acostumbrada a ver de todo, no podía reprimir el llanto y decía con la cabeza, no puede ser. No puede ser. Es que no puede ser. Con lo malita que estaba, es que no puede ser. Es que ha pasado muy poco tiempo. No puede ser. Para Dios nada es imposible. Dios nunca deja los milagros a media. Nunca. El 15 de noviembre, San Eugenio de Toledo, era el santo que faltaba, ¿eh? El santo de Eugenia y mío, resulta que Mer, en una revisión con los neurocirujanos, recibe el alta. Hemos terminado con el trabajo. Es increíble que estés aquí con nosotros, que estés así de bien. No tenemos nada que hacer. El año que viene, revisión rutinaria. Tira para adelante y vive. Otra diosidad más, ¿no? Pero lo increíble de todo esto, y voy terminando, ha sido que este regalo no tiene final. No paran de llegarnos regalos. Hoy es un regalo. Cada presentación es un regalo. Porque nosotros no teníamos pensado escribir un libro. Pero es todo tan bonito que la gente que nos ha seguido, familiares, amigos, nos pedían, esto tenéis que contarlo. Y tú además que eres periodista y que de lo poquito que sabes hacer es juntar 3 o 4 letras, escríbelo. Y me puse a escribirlo. Y volví a revivir esos días de angustia y de miedo, pero también de esperanza. Y escribí al dictado esto, que es una prueba evidente de que no estamos solos, de que Dios nos ama infinitamente. Voy a compartir con vosotros una estampita que me hicieron llegar en esos días críticos, ¿no? Una conversación con Dios a través de la divina misericordia. Necesito las manos libres para poder obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso, agitarte, angustiarte y quitarte la paz. Confía en mí, reposa en mí, entrégate a mí. Llevo los milagros en la proporción de la entrega y confianza que tienes en mí. Así que no te preocupes. Echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilo. Dime siempre, Jesús, en ti confío y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. O una frase, por ejemplo, yo decía antes que en el retiro de Maús le había pedido al Señor una prueba y me puse a prueba mi fe. Y el Papa Francisco
dice en un texto con el que me encontré, ¿no?, en estos últimos meses: tener fe es una gracia muy grande. Tu camino de vida no terminó acá. Tu camino de fe sigue. Y la fe, cuando es auténtica, es probada. No te quiero asustar, pero toma fuerza y prepárate para la prueba. Y cuando llega la prueba, no te asustes, porque también en el momento de oscuridad está el Señor, que se esconde. Y sobre todo termino con Lucas 8, 40, 56, la hija de Jairo, y una frase que no ha parado de rondarme la cabeza durante estos meses. No temas, solo debes creer y tu hija será sanada. Gloria a Dios. Bueno, después de escuchar a Eugenio, creo que me quedo sin palabras. Ahora entenderéis por qué pues tantas veces nos sentamos los dos en esas plazas de Jerez a que me hable, me enseñe y me cuente tantas cosas. Vamos un poco con el tiempo justo. No sé si alguien quiere comentar algo o damos por finalizada esta presentación. Eh, sí, sí, ¿no? Vale, nos quedan 15 minutos para el que quiera comprar libros y firmarlo. Vale. Perdón, se me ha olvidado decir, bueno, estoy emocionado, obviamente, como no puede ser de otra manera. Se me había olvidado decir que aquí era Tierra Santa. Yo he tenido la suerte, gracias a he estado ya 4 veces, pero gracias a la capellanía de esta casa, pues he podido ir. Con Fray Luis no ha ido, ¿no? Con Fray Luis. No he ido, no he ido. Pues hay Pero que hemos comprarlo, estado, hemos conocido al custodio, hemos estado en varios de los sitios porque alumnos nuestros el verano pasado, yo fui para preparar un voluntariado de alumnos de la casa y hemos estado en varios de los lugares, por ejemplo, en Getsemaní, y ahora no me acuerdo el nombre, donde está la burguita, y por supuesto en Belén, en el campo de los pastores, con un sacerdote que es paisano, que es de Teruel, ¿cómo se llama? Eso es. Entonces hay que ir a Tierra Santa, apoyo la moción. Y luego, pues nada, es una cosa anecdótica. Y estoy pensando si lo decía o no lo decía, pero bueno, lo voy a decir. A mí me dijeron, oye, no presentes el libro. O sea, en el sentido siguiente. eh, Son muchas ofertas las que estamos recibiendo continuamente y de las últimas 4 que he recibido, a 3 hemos dicho que no, porque es de mucho esfuerzo. Obviamente, pues yo me he privado he venido hoy de Aranjuez y he tenido que bajar aquí de propio. Pues yo tengo 2 niños acogidos desde hace 7 meses y entonces será privarles de estar aquí, ¿no? O sea, pues me dice mi mujer, "Pues otra vez tienes que bajar", pues otra vez tengo que bajar. Pero cuando recibí tu mensaje, dije, es que este libro hay que presentarlo. No sé por qué me transmitiste por tu email una fuerza que dije, este libro hay que presentarlo. Me pareció tan bonito y lo que se respira aquí por supuesto, de fe, pero de cariño y de familia, y que me parece tan emocionante que, pues, que doy gracias a Dios por haber sido este torpe instrumento que ayudara a que hoy se haya presentado el libro aquí. Solamente quería decir eso. Gracias. Creo que ya si alguien quiere que le firme Eugenio el libro, pues lo hacemos. Bueno, vamos a hacer una cosita. ¿Nos importa que nos ponemos aquí de pie y contigo, Mer? Y nos hacemos una foto. Vale.
Mira, yo solamente hay una cosa, es que como no tenemos mucho tiempo no podía apuntar algo que es importante. En estas presentaciones me estoy encontrando con padres que han perdido a sus hijos. Y la pregunta es, ¿por qué mi hijo no? Me alegro mucho por tu hija, por supuesto, pero ¿por qué mi hijo no? Mi soberbia humana no me da ni siquiera para dar una respuesta a eso. No tenemos respuesta. Y delante del sagrario he meditado mucho al respecto. Y Dios me ha hecho ver algo que creo que a mí sí me vale esa respuesta, ¿no? Tendremos, ¿por qué no? Tendremos el resto de nuestra vida para preguntárnoslo y toda una eternidad para entenderlo. Y le sabe más.